al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es viernes 20 de enero, parece que no llegaba este viernes, pero bueno, ya estamos finalmente llegando a la otra orilla. Le deseo que tenga un fin de semana espléndido. El día de hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, hizo uso de la palabra, mandó un mensaje sobre el caso que ha estremecido a la opinión pública, el caso Yasmín Esquivel. Parte de lo que dijo el rector fue esto. Hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Parte de lo que dijo el rector, además dijo, no puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Yo creo que es muy valioso esto que dice el rector. Dicen que los líderes, cuando enfrentan un problema, lo que deben en todo momento es pensar en la Constitución, en las normas, en el estatuto de la universidad, en la ley orgánica, y apegarse a ello, aunque tengas una presión externa de opinión pública para decir de una manera clara, actúe en tal o cual manera, derogue el título. Un rector no puede hacer eso, no debe hacer eso, y creo que en este caso pues hay que respaldar al rector. Hoy la Facultad de Derecho reitera su apoyo solidario a quien dice es el jefe nato de la UNAM, Enrique Graue, y yo como universitario, por supuesto, respaldo la acción de la universidad, y creo que aunque el cuerpo pida acciones más duras, lo que dice el rector en este caso es lo correcto. No puede ni debe nadie actuar por arriba de la normatividad, aunque, como digo, el clamor popular diga, quítele el título y quíteles el título a todos los plagiarios. Organizaciones participaron en la marcha de movilidad sin miedo, protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional en el metro. El presidente llama hipócritas a quienes hablan de militarización. Sobre el atentado Ciro Gómez Leiva, el presidente dijo que pues pudo efectivamente convertirse en un asunto que tenga que ver con sabotaje, desestabilización o subversión. Esto dijo. ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena lid, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión? Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente, golpes de Estado. Bueno, pues eso dijo, y la verdad es que, presidente, es más o menos como si te asaltan en un hotel y el gerente del hotel está preocupado porque manchaste de sangre su alfombra, ¿no? Es decir, aquí el tema es Ciro Gómez Leiva, quien esta mañana pues también habló del asunto. Atentaron contra él, no es que fuera un instrumento, un medio para generarle problemas. Insisto, aquí asaltaron a alguien en un hotel y el gerente del hotel está preocupado porque mancharon su alfombra, es decir, oiga, y contra el que atentaron no es el problema, y bueno, uno esperaría que la inteligencia nacional pues dé rapidísimo, ¿no?, con los responsables de semejante afrenta. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Vamos a escuchar nuevamente el fragmento en el cual el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se refiere al tema que ha generado tanta polémica en el país. El rector Graue. Que quede también muy claro, la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.
pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Pues parte de lo que dijo el rector de la universidad, como le digo, ante la duda, pues hay que abrazar la Constitución o hay que abrazar las leyes, independientemente del aplauso que podría uno tener por dar un manotazo. Hace unos momentos conversé con Alejandra del Moral, precandidata al PRI, al gobierno del Estado de México. Parte de lo que me dijo fue esto. En estos momentos en donde decimos es tiempo de las mujeres, en donde estos techos de cristal los hemos venido rompiendo y venimos de veras con una fuerza sincera, auténtica, con tu servidora una profunda convicción de servirle a mi estado. Soy nacida, crecida, hecha en el Estado de México. ¿Dónde nació usted? A mis 39 años, en Cuautitlán Izcalli. Allá tienes tu casa, querido Leonardo. Y fui presidenta municipal, diputada local, diputada federal, y a mis 39 años pues le he dedicado mi vida al servicio público. Así es que puedo decir que estoy lista, estoy preparada. Pues eso me dijo, le preguntaba, cuando dice que anda buscando valientes, ¿qué es lo que busca? Hoy el presidente de la República también habló del fiscal, de la salud del fiscal Gertz Manero. Fíjese, ahí hay un problema como de transparencia, ¿no? Todo el mundo se preguntaba, ¿y Gertz Manero por qué no está en la reunión de líderes de América del Norte? Que porque le habían avisado con poco tiempo de antelación. Pues yo supongo que la salud de los altos funcionarios de la República debería ser cuestión de interés público. Hoy el jefe del Estado nos dijo lo siguiente. Está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de alguna reparación, ¿no? Pero está muy bien, es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando. Vamos, que entró al taller, que entró al hospital, deduce uno por esta larga ausencia. Bueno, doy ahora la más cordial bienvenida al flamante secretario general de ANUYES, rector González Plasencia. Rector, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Enhorabuena y qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente, Leonardo, qué gusto estar con tu auditorio. Pues por supuesto le felicito por el nombramiento y le pido cuáles son sus prioridades. Las universidades en estos momentos están en el centro de la discusión nacional por el título de la ministra Esquivel, la integridad y pues todos los elementos que tienen que ver con nuestros procesos, pero sin entrar al caso específico de Esquivel, le pregunto cuáles son sus prioridades como secretario general de la ANUYES. Con muchísimo gusto. Bueno, mira, hemos hecho un análisis estructural de la problemática de las universidades, no solamente de las públicas, sino también de las particulares y de las instituciones de educación superior que están en el sistema tecnológico e incluso las normales, que son parte integrante de la ANUYES. Y hay, digamos, 4 núcleos problemáticos en los que se puede resumir toda la cuestión. El primero tiene que ver con el financiamiento, Leonardo. Todas las instituciones de educación superior pues han sufrido un estancamiento presupuestal en los últimos años, pues producto incluso de las problemáticas internacionales que tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con pues las dificultades económicas globales que ha producido la guerra entre Rusia y Ucrania, en fin, ¿no? Así que una prioridad en este momento es diseñar un modelo de financiamiento pues, que sea responsable, que sea suficiente y que permita que las instituciones de educación superior pues vayan resolviendo las problemáticas que tienen que ver con la infraestructura, por ejemplo, que tienen que ver con el incremento de las matrículas, etcétera, ¿no? Todo eso que tienen, rector, una presión muy fuerte en eso, ¿no? Sociológica y también política, el tema de la ampliación de la matrícula. Sí, efectivamente, tenemos un promedio que está por debajo del de América Latina, que muchos jóvenes están quedándose rezagados y también
pues hay un problema con la deserción universitaria. Entonces hay que trabajar este modelo, digamos, con una perspectiva amplia, no nada más se trata de ir y pedir dinero al Congreso, sino pues hacer estudios mucho más profundos, que ya se están haciendo, tengo que decírtelo, en el seno del Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior. Ahí se está trabajando ya este modelo. Bueno, vamos a insistir en que sea efectivamente suficiente, como te decía, para todas las IES. El segundo núcleo problemático tiene que ver con la calidad, con los estragos que tuvimos después de la pandemia, particularmente la contingencia, bueno, nos obligó a todas las universidades a irse a esquemas a distancia, y aunque la verdad es que hay que decir que nunca se dejó de trabajar, las universidades estuvieron al pie del cañón en ese sentido, y las y los jóvenes no perdieron clases, pues hay que hacer una evaluación seria y profunda de qué efectos tuvo eso en la formación de estos jóvenes. Es una generación prácticamente de jóvenes que estuvo pues un par de años, ¿no? Las carreras en promedio duran 4 años, esto quiere decir que alrededor del 50% de la carrera en estos esquemas virtuales. El tercero, Leonardo, tiene que ver con la aparición de distintas formas de violencia, o más bien la visibilización, porque ya estaba desde hace tiempo, relacionadas, por ejemplo, con el acoso sexual a las jóvenes, relacionadas también con la discriminación. Hoy, en el marco de la nueva Ley General de Educación, pues se vuelve una obligación de las universidades generar esquemas de respeto absoluto a la integridad sexual de todas y todos los estudiantes, y por supuesto también a emprender programas de equidad sustantiva de género y de protocolos de relación con, en fin, en este caso profesores y alumnas, y también lenguaje incluyente, rector. Así es, todo eso, pero además políticas que nos lleven a mejorar el trato, a erradicar cualquier tipo de trato que pueda resultar discriminatorio o que pueda resultar en agresiones sexuales. Y junto con ello, Leonardo, pues también revisar los sistemas de justicia universitaria, hay que actualizarlos pues para que den un resultado eficiente, ¿no? Y el último rubro, que no agota todos los problemas de las universidades, pero que, digamos, es el cuarto núcleo que estamos también abordando, está relacionado con la necesidad de generar una mayor articulación entre, por ejemplo, las universidades particulares y las universidades públicas, y entre el sistema universitario, el tecnológico y el de normales. Desafortunadamente ha habido pues mucha desarticulación entre las instituciones, y hay ya muestras de programas interinstitucionales que dan muy buen resultado, así que será también parte del trabajo que ya empezamos a desarrollar acá en la NOYES. Ya. El tema de la integridad y combatir entre todos este flagelo de en este caso el plagio y todas estas prácticas indeseables, supongo que también será motivo de preocupación, y aprovecho para preguntarle, hace unos días estuve a finales del año en Guadalajara y mis colegas de la UDG me manifestaron la preocupación por la falta de respeto o digamos, acoso sobre la autonomía. Aquí en la capital de la República vemos las presiones sobre la UNAM. El tema de la autonomía, no solo para el gobierno de las universidades, las que lo son, sino también por la autonomía de la libertad de cátedra, la libertad de investigación. ¿Qué lugar ocupan en sus prioridades, rector? Bueno, es importantísimo. No lo mencioné, digamos, ahora que me lo preguntabas anteriormente, porque no todas las instituciones de educación superior que pertenecen a NOYES son autónomas, pero en aquellas que sí lo son, hay una estrategia ya destinada a, por supuesto, defender la autonomía, pero también a generar mecanismos de respeto. Mira, ha habido varias circunstancias, son varias las universidades estatales las que han sufrido embates a su autonomía. Todos estos han venido particularmente de los congresos estatales que han intentado meterse en las leyes orgánicas universitarias. Hoy, afortunadamente, la Ley General de Educación tiene un artículo que refuerza la fracción 7, la famosísima fracción 7 del artículo 3º constitucional, que también prevé mecanismos de defensa en el caso de que hubiera algún intento de
injerencia arbitraria en la autonomía de las instituciones. Pero efectivamente, ese es uno de los puntos que más le preocupa, en este caso, a las CIEs que son autónomas, y desde luego que también estamos trabajando con eso. Ya, pues rector, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros, le deseo mucho éxito en su gestión y espero que estemos muy cerca conversando sobre las prioridades de las universidades. Por cierto, ¿cuántos asociados tiene ANUYES? Tiene más de 200 asociados. Más de 200. Y son pocos, porque tenemos más de 3,000 instituciones de educación superior. Una meta que nos hemos propuesto es incrementar también la membresía. Es menos del 10% de las instituciones de educación superior del país. Muy bien, pues seguiremos puntualmente el tema. Le agradezco, rector, que haya estado esta noche con nosotros. Un abrazo y un saludo al auditorio. Gran abrazo y gran gusto hablar con usted nuevamente. Luis González Placés, si usted recuerda, pues un hombre vinculado tradicionalmente a los derechos humanos, secretario general ahora de la ANUYES, el flamante secretario general de la ANUYES. Vamos ahora a Guerrero. Ángeles Rodríguez, destituyen al secretario de Seguridad de Acapulco. Adelante con el reporte. Sí, tengo Ángeles. Bueno. Sí, te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Acapulco. Pues informarles que junto con autoridades militares, navales y estatales, la presidenta municipal Avelina López Rodríguez presentó de manera pública al nuevo secretario de Seguridad Pública. Él quedará como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Enrique Vázquez Rodríguez se llama. En conferencia de prensa por la tarde celebrada en la sala del Cabildo, Avelina López dijo que la medida es parte de la reorientación y destacó que el nuevo encargado no pertenece a las Fuerzas Armadas, sino que es un representante civil a quien se le ha encomendado reforzar las estrategias de prevención del delito para fortalecer pues la proximidad social y el acercamiento a la ciudadanía. La primera edil también informó que se dará prioridad en temas como la igualdad de género, municipio con bienestar social, prevención del delito, fortalecimiento de la familia, entre otros, siempre con el acompañamiento de las diferentes corporaciones que integran la mesa de coordinación para la construcción de la paz. Y es que pues casi en lo que es el inicio del año pues se han registrado varios incidentes y hechos de violencia aquí en el puerto de Acapulco. Cabe señalar que este es el cuarto secretario de Seguridad Pública que se cambia ya en esta administración municipal. Hasta aquí el reporte. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues le comento que en Alemania sigue el debate sobre el tema de los tanques. Recuerda usted que salió la ministra de Defensa y leo ahora que se resiste a enviar los tanques, estos Leopard, a Ucrania, pese a la disposición de los aliados a hacerlo. Por supuesto, Rusia ha contestado, como es natural, dice, oiga, pues si Occidente va a armar hasta los dientes a Ucrania, cosa que ha hecho, y que ha hecho pues en solidaridad con un pueblo que defiende su soberanía, vamos a tener una guerra todavía más dura. Claro, a los rusos les está costando mucho. Ellos querían el grandote meterse con el chiquito de segundo de primaria y pues resulta que salió bravo pero pues salieron los de cuarto, quinto y dijeron pues nos unimos todos contra el de sexto y evitamos esto. Y bueno, pues sí, el de sexto ahora dice, qué bárbaro, pues se unieron todos contra mí. Pues ¿quién lo manda a usted a invadir, no? ¿Quién lo manda? Si fuese una democracia Rusia, seguramente a Putin le estarían diciendo, oiga, pero pues usted agitó el avispero y resulta que nos están dando una paliza, ¿no? Y ya juntamos a todo el mundo, ya en lo militar y por supuesto en lo político, en la condena. Pero bueno, así están las cosas en Eurasia. Mi querida Edna Jaime, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto verte. Te mando un abrazo con mucho cariño, querida. Ay, lo sé, Leonardo. Te he sentido muy cerca y te lo agradezco mucho. Querida, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, mira, Leonardo, pues poco a poco empezamos a tener más información sobre dónde está el fiscal general de la República. Desde hace tiempo se escuchan los corrillos, así especulaciones, los trascendidos, de que no despacha, de que tiene tiempo que ya delegó esto a alguien más dentro de la Fiscalía. Y entonces pues nos estamos enterando en los últimos días pues que el fiscal tuvo una intervención, no sabemos bien el padecimiento, le deseo una pronta y plena recuperación, por supuesto,
Pero esto me da como la oportunidad de hablar otra vez de la importancia de la justicia, Leonardo, para pacificar a México. Fíjate que la semana pasada, junto con Comexi, México Evalúa, invitó a Irene Mía. Ella es editora y se encargó de la parte latinoamericana, de un reporte que se llama Atlas de los conflictos armados en México. Lo hace el Instituto de Investigaciones Estratégicas, tiene su base en Londres, pero tiene pues algunos capítulos en otros países. Y entonces lo que dice es muy fuerte ese reporte, porque México está clasificado, de acuerdo a su metodología, como un país con un conflicto armado activo. O sea, no es poca cosa. Y fue bien interesante escuchar a Irene, una mujer muy talentosa, presentar el estudio, presentar las tendencias de los conflictos, el cambio climático y conflicto, etcétera. Pero cuando llegamos a México, sí se generó una especie de vacío como de propuestas de solución, porque vemos que es un conflicto que tiene tiempo, donde hay dos bandos identificables. Como te digo, todos los criterios para clasificarlo nos ponen como conflicto armado activo, y entonces surgió la discusión sobre la justicia. Si tenemos un buen aparato de justicia que realmente pueda perseguir redes criminales, poder dar causa a esta conflictividad. Por supuesto necesitamos la reacción, por supuesto necesitamos prevención, pero generalmente olvidamos el eslabón de la justicia como un componente para poder resolver problemas de conflictividad altos. Entonces, como juntando la coyuntura de pues la ausencia del fiscal, pero también de las oportunidades perdidas, porque ha sido un fiscal pues que no entiende cómo como su componente, lo que él encabeza, puede transformar las dinámicas de violencia en el país. Entonces me planteo pues el escenario de qué pasaría si el fiscal no puede regresar por alguna u otra razón a sus funciones y tuviera que nombrarse alguien nuevo. Te detengo ahí y te pregunto con todo vigor. Sí. No nos mereceríamos saber el tema, o sea, no estuvo presente en la cumbre de líderes de América del Norte y el argumento fue que le avisaron tarde. Entonces no fue, lo cual me resulta complicado. Y ha tenido que ser por trascendidos, como tú decías, yo hace un ratito decía, bueno, a ver, no nos merecemos saber si el fiscal, a quien le deseamos muchos años y que Dios lo cuide y le dé una larga vida, cuándo y cómo deja de funcionar como fiscal y la gravedad de sus padecimientos, digo, por la relevancia que tiene el cargo que ocupa Edna. Leonardo, yo creo que debería ser una práctica, pues una práctica normal, siendo un país democrático, que estuviéramos enterados de lo que pasa con quienes están al frente de instituciones clave como esta. Te digo, los trascendidos dicen que hace mucho que no despacha, que no atiende. Entonces es una institución a la deriva. Es una institución a la deriva, lo puedo sostener. Es una institución que tenía un proyecto muy ambicioso que el fiscal no quiso asumir, que el fiscal de hecho revirtió en algunos componentes con la famosa ley Gertz. Pero ahorita es una fiscalía a la deriva. Entonces, no solo, Leonardo, mereceríamos tener información veraz sobre lo que sucede, sino que también deberíamos estar ya pensando en cómo sustituir este liderazgo. Por supuesto que es un fiscal autónomo. No es que al presidente se le pueda ocurrir removerlo de un día para otro. Eso no se puede, es por causa grave. Lo oíste, ¿no? Le parece encantador y que todo lo hace de maravilla. Es de los muy pocos funcionarios de este país del cual el presidente se expresa bien. Leonardo, y debería de existir desde el 2019 un Consejo Ciudadano dentro de la Fiscalía que nunca se instauró y nunca se instaló. Ese consejo era un mecanismo de rendición de cuentas para un fiscal que ganaba autonomía y que necesita contrapesos.
nunca se instaló. A lo mejor de existir ese Consejo Ciudadano, tuviéramos más certezas de qué viene, de qué se ha hecho y de por dónde debemos conducir la persecución criminal en este país. Yo lo que quiero enfatizar es que este eslabón tan importante no puede estar a la deriva. No puede estar añorando el pasado, Leonardo, como lo planteó el fiscal con su contrarreforma. El fiscal Gertz Manero añora el pasado, los viejos mecanismos, el poder concentrado en el fiscal general, pero no hay un planteamiento de transición, nunca lo hubo, un plan de persecución penal estratégico que era fundamental, no hay un plan de profesionalización. Se ha cerrado las puertas a las víctimas de una manera un poco grotesca y aparatosa. No hay innovación tal como se imaginó en la reforma que dio vida a la Fiscalía General de la República y, como te digo, luego se revirtió. Entonces, me parece muy importante que haya responsabilidad sobre esto, Leonardo, porque si no nuestro conflicto armado activo seguirá activo y escalando. Sí, ahí lo tenemos en la bronca. Mi querida Edna, te mando un gran abrazo. Yo también a ti. Muy, muy grande. Cuídate. Muy, muy grande y con mucho cariño. Bueno, pues ahí tiene usted el tema. Una de las cosas que explican la dependencia política u orgánica es que nos enteramos por el presidente que el fiscal había entrado al taller, ¿no? Si todos necesitamos reparación en algún momento. O sea, no fue un comunicado de una institución autónoma, se lo dijo al presidente, lo cual es cortesía política, pero si es autónomo, en principio lo debería tener de una manera muy clara. Francisco Villalobos, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenas noches. Pues, jóvenes, que ya tenemos por fin jurado y el juicio del ex jefe de seguridad bajo la presidencia de Felipe Calderón, el señor Genaro García Luna, comienza en Brooklyn el lunes, y un jurado que va a ser de 12 personas, 6 alternos, 7 hombres, 6 mujeres. Obviamente se desconoce, bueno, no se desconoce, pero se mantiene en secreto la identidad de estos 7 mujeres y 6 hombres, obtenidos ser, ¿no? de una convocatoria que se hace en todas las cortes en la Unión Americana. Leonardo, le estaban preguntando cómo es el proceso, de cómo es que uno se convierte en un miembro de un jurado en un juicio tan importante como este. No es cuestión de que uno va de voluntario, dice yo quiero ir a o yo quiero al otro. Básicamente, como un ciudadano americano, te llega tu convocatoria para basar tu seguro social, tienes que aparecer en la corte tal día, y en esa corte estás junto a 400 personas, y en lotería te puede tocar como un juicio tan sencillo como irte a un tema de tráfico, como te puede tocar esto que viene siendo uno de los juicios más importantes en la historia de México y Estados Unidos. Algo que llamó la atención también, y el juicio que comienza este lunes con los argumentos iniciales, es el hecho de los posibles testigos. Los otros testigos, el rey Zambada, está Edgar Beitia, ¿no? También Alex Cifuentes, o sea, lo más granado de cada casa. Bueno, ojo, el que apenas es lo que se dio a conocer, y no sé si fue un accidente por parte del juez, porque, o sea, debido a la sensibilidad de este caso, Leonardo, porque también pueden haber otros, y hay que recordar que en el caso... 70 son, ¿no? Son 70. Así es, y quién sabe quién sea el resto y qué tipo de acuerdo lleguen con la fiscalía, porque estas personas están tras las rejas, y si están cooperando con el gobierno, no es muy fuera de la realidad el pensar que pueden llegar a un acuerdo por cooperar. Se ha visto antes, en el cual estos testigos se convierten en testigos protegidos, les dan identidad completamente nueva, y pueden vivir el resto de sus vidas en libertad aquí en los Estados Unidos. Aquí le llamamos criterio de oportunidad. Te canta la ópera. ¿Qué quiere usted oír? Yo le digo lo que usted quiere oír, y a cambio de eso me manda al hospital de lujo. Bueno, Paco, nos tenemos que ir. Buenas noches. Un abrazo, feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, pendiente el lunes el gran juicio. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. En estos días ha habido mucha información sobre los temas de seguridad. Dice la doctora Sheinbaum en su cuenta de Twitter, lo dijo en la mañanera, que nuestra ciudad es más segura que Los Ángeles,
que Chicago, Filadelfia e incluso las ciudades más importantes de nuestro país, lo cual pues es un gran consuelo, ¿sí? La gran pregunta sigue siendo, entonces, ¿por qué necesitamos 6,000 guardias nacionales si es tan segura la ciudad? Pero bueno, tendríamos en este caso operaciones complotistas en el metro, y lo que hoy dijo el presidente sobre el caso Gómez Leiva, de que hay ahí un intento de, ¿qué dijo?, desestabilizar, sabotaje o en este caso subversión, pues son cosas muy, muy delicadas que ocurren en la capital. No sé si ocurran en Chicago, no sé si ocurran en Filadelfia o en Nueva York, pero todo eso está pasando efectivamente aquí en la capital. Igual que hubo una movilización importante que entiendo terminó con saldo blanco, una movilización importante de mujeres que piden un transporte público seguro. Laura Brujés, adelante. Muy buenas noches, Leonardo. Sí, justo en esta marcha se dieron dos momentos. Una caminata en memoria de Yaretsi, que pues esa fue totalmente pacífica, y otra que fue la de movilidad sin miedo. Bueno, todo pues la causa en común es que haya seguridad y mantenimiento en el metro. Y bueno, estos contingentes se separaron. En el que iba Movilidad Sin Miedo habían varias organizaciones, empresas Amnistía Internacional, la Red de Feministas Antimilitaristas, Racismo MX, Mexiro, entre otras. Y comentarte pues que también se incorporaron además hombres y mujeres con los rostros cubiertos, que a su paso pues destrozaron vidrios de edificios sobre Paso de la Reforma, pues ahí a la altura del Senado de la República empezaron a destruir vidrios de cajeros y fachadas de edificios como la del edificio Val. Más adelante fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la altura de la llamada Glorieta de las Mujeres que luchan, antes Glorieta de Colón, y esto fue parte pues de lo que se dio en ese momento cuando los policías intentaron pues desarticular, digamos así, estas personas que se encontraban haciendo destrozos. ¡Señora! ¿Qué te pasa? ¡Le pegó a la señora! ¡Idiota! ¡Le pegó a la señora! ¡Le estoy pegando a la señora, tu pendeja! ¡Bastardo de mierda! ¡Ya déjalo! ¡Ah, ya van a salir! ¿Por qué lo retienen? ¡Ese es secuestro, pendejos! Váyanse, váyanse. Ya pueden salir, es su derecho, idiotas. Los están libres de Doctor, en ese momento pues fue cuando se decomisaron martillos, palos, botellas, explosivos o tipo bombas molotov y pues una barra metálica. Y bueno, los protestantes ya al momento en que les fueron retirados pues estos elementos y que fueron encapsulados, pues fueron avanzando hacia el Zócalo capitalino sobre 5 de mayo, donde pues ya iban totalmente desarticulados de estos artefactos con los que iban realizando los destrozos. Y al llegar al Zócalo, el contingente pues también que venía encapuchados, se escucharon al menos 2 cohetes que lanzaron hacia Palacio Nacional al final de la marcha, y esta pues terminó completamente, pues terminó temprano de hecho, y de manera pues ya pacífica. Quienes se quedaron, quienes los familiares de Yaretsi, que marcharon con girasoles porque era de las flores favoritas de la joven que lamentablemente falleció en el accidente de la línea 3. Muy bien, Laura, pues muchas gracias por el reporte. Gracias a ti, muy buenas noches. Saludos y muchas conversiones en el Twitter sobre el tema de la Fiscalía General de la República, el tema de si el fiscal está o no en Estados Unidos. La verdad es que yo no lo tengo confirmado, he oído que estaba siendo tratado, que si tiene tal o cual enfermedad. Reviso antes de emitir mi comentario la cuenta de Twitter de la Fiscalía y no veo que se esté informando ni dónde está siendo tratado. Hay quien dice que en Estados Unidos, que por qué no se trató en el ISSSTE. A lo mejor tendría que esperar un año para tener ya el modelo danés que han prometido, entonces ya no habrá necesidad de ir a ningún lado a tener, además vendrán a recibir atención médica en nuestro país. Ironías aparte, sí me parece muy delicado que no nos digan con todas las letras que tiene y desde cuándo está efectivamente siendo sometido a un tratamiento. Uno, le deseamos una pronta recuperación, y 2, pues son cosas que uno debería saber. Hace unos días hablaba con un exfuncionario de la Fiscalía y me decía, pues no tengo ni idea, o sea, ni la gente más cercana sabía qué había ocurrido. Ese secretismo así como estilo Chernenko, estilo la Unión Soviética, de que nadie sepa, por aquello de que los funcionarios en México son infalibles, no va a ser que alguien imagine que se enfermen. Bueno, pues ahora cuando todo esto sale,
la petición normal, se enojarán y dirán, bueno, les vamos a decir ya para que se calmen, ¿y qué les cuesta mantener informada a la gente? Se supone que se gobierna por el pueblo, con el pueblo y frente al pueblo, ¿no? Óscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que para su país no existe un socio más importante que México en materia de aviación civil, por lo que se trabaja para afianzar los lazos de colaboración entre nuestras naciones en este importante sector. Indicó que el objetivo es que se recupere la categoría de la aviación civil mexicana y para tal fin la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, abrió una oficina en México, la cual se encuentra ubicada en la propia Embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país y servirá para fortalecer la cooperación con las autoridades y el sector privado de la industria de la aviación. Agregó que es la primera vez que esta agencia abre oficinas en México a fin de profundizar el diálogo y el trabajo conjunto para que ambos países colaboren en materia de aviación civil. El diplomático estadounidense dijo que estas acciones se realizan con respecto a la soberanía de México. Las recomendaciones de la FAA a través de las vías legislativas ayudarán a que los vínculos en materia de aviación sean más competitivos. Leonardo, el reporte. Bueno, pues me alegro y espero que muy pronto resolvamos este asunto que tenemos de la degradación. Te agradezco el reporte. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Bueno, y en un momento más vamos a ir con el doctor Mario Luis Fuentes. Él ha escrito un libro muy impactante, Neoliberalismo, Hábitus y Cuestión Social. Es, el hábitus es un concepto de Pierre Bourdieu. Me resulta muy familiar porque cuando yo empecé a estudiar, Bourdieu era así como el centro de la reflexión sociológica. Lo sigue siendo en muchos sentidos. Hizo con Passerón el oficio de sociólogo, que aquí en México publicó Siglo XXI, pero cuando yo empezaba mis estudios, la distinción, recuerdo, era pues el libro que importantísimo, ¿no? Como el gusto, el amor, también tenía uno que se llamaba El amor del arte, Pierre Bourdieu, la reproducción, cómo se iban cambiando a partir de la escolaridad y, bueno, a él fue acuñando el concepto de hábitus, que fue pues poco a poco ganando terreno hoy a escala planetaria, y Mario Luis Fuentes, con quien me voy a enlazar en un momento más, hoy lo aplica, ¿no? Y nos explica que el neoliberalismo es mucho más que una doctrina económica. Pero antes voy contigo, Jenny Valencia, adelante. La Cámara Nacional de Autotransporte afirmó que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a operaciones exclusivas de carga aérea carece de análisis logístico y de seguridad. Calificó como una decisión precipitada mover la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otros aeropuertos, pues generaría un problema logístico para las empresas que comparten aeronaves de carga, condición que provocaría la necesidad de transportar vía terrestre la carga entre los dos aeropuertos, saturando así las ya congestionadas vías de acceso a la Ciudad de México. Además, ve con preocupación los impactos económicos y sociales que esta decisión ocasionará a la industria de carga aérea en México, pues aumentaría los costos para los importadores y exportadores por la duplicidad de servicios, así como los costos de transporte terrestre, de aduanas y servicios logísticos, esto sin mencionar que la legislación aduanera actual prohíbe el tránsito de varias mercancías fuera de los recintos fiscales. Aseguró que es inalcanzable lograr una completa migración de operaciones a otros aeropuertos en un plazo de 90 días hábiles, pues se pondría en riesgo la seguridad de las operaciones de carga aérea en el país. Calculó que se requiere un plazo mínimo de 360 días naturales para concretar una adecuada migración. Finalmente, la Cámara Nacional de Aerotransportes resaltó que el gobierno federal debe considerar que la actual degradación de categoría 1 no permite agregar nuevas rutas y por lo tanto el cambio de aeropuerto afectaría principalmente a las aerolíneas nacionales, generando así una desventaja competitiva. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias, Jenny, y como le había adelantado, me enlazo ahora con el doctor Mario Luis Fuentes. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto saludarte, Leonardo, un abrazo. Oye, pues estás en una fase tremendamente productiva de tu vida. Te he leído con enorme gusto y recordaba que, bueno, pues cuando yo inicié mi carrera, Pierre Bourdieu era así como el centro de la reflexión sociológica y el tema del hábitus era lo que se llevaba, ¿no? Iba abriendo efectivamente camino como una gran interpretación sociológica. Tú nos dices ahora
que el neoliberalismo, doctor, es mucho más que una doctrina económica. Te escuchamos con atención, la tesis central de tu libro. Así es. Se ha dicho mucho por muchas gentes de que realmente esto que llamamos neoliberalismo transformó la economía y también transformó el Estado. Y creo que uno de los temas que me atrevo a poner a consideración de los lectores es que el neoliberalismo es mucho más que una política económica. Es una norma de normas, una razón de razones, y ha moldeado a nuestra sociedad, ha moldeado el gobierno, obviamente, pero algo que, digamos, después de bastante tiempo de pensar, también moldeó la política social, el entendimiento de cuáles eran los problemas sociales. Bajo la consigna, combate la pobreza, y después, tú lo recuerdas muy bien, el enorme peso que construyó este metarrelato, que el gran tema era construir capital humano, el desarrollo humano. Es decir, lograr que los individuos, todos, pudiéramos tener las capacidades para competir. Y asumimos, interiorizamos, y es donde me recargo en la propuesta de Pierre Bourdieu, interiorizamos una serie de valores que no es que seamos un homo económicos, nos convertimos en lo que ya Foucault alguna vez señaló, sujetos neoliberales. Lo que yo hago en el libro es ir un poco más de algunos planteamientos que ha hecho sobre todo la gran socióloga Wendy Brown de la Universidad de Berkeley, y preguntarme cómo fue que todos interiorizamos, digamos, los valores de competir, los valores de que nuestra enorme, digamos, razón de ser era construir más y más capital. Eso es particularmente interesante. No es que tú lo explicas además de manera brillante, cuál es el papel que tiene el Estado, el mercado, que se idealiza, si el Estado tiene que garantizar que el mercado funcione. Yo esto de la política social no lo había visto nunca, pero ciertamente se traslada esta concepción. Pero ¿por qué mecanismos efectivamente el neoliberalismo se incorpora a la conciencia individual y se convierte en un elemento que es a la vez, que te estructura, es estructurado y estructurante? Pero ¿cómo se va incorporando? ¿A través de qué vehículos de socialización en estos tiempos tan complejos se da? Doctor. Yo creo que ahí probablemente sea la reflexión que aporta este libro, este texto. ¿Cómo es que interiorizamos los valores, digamos, de competir, de más capital y de asumir que nuestra razón de ser es esta idea de que todo podemos acumular? Bueno, lo que yo planteo es que hay, y me recargo, sí, en hábitos, en la construcción de las subjetividades. ¿Dónde se construye la subjetividad? ¿Dónde se interiorizan de una manera inconsciente? Bueno, se hace en los hogares, se hace en este primer espacio de la familia, digamos, los hogares, donde vamos interiorizando que nuestra razón de ser es acumular capital. ¿Cómo? Valorando sobre todas las cosas más y más educación, asumiendo que la educación es el gran instrumento que nos da capital humano, y después vamos interiorizando esta necesidad de acumular más capital con la idea de que este capital puede ser intercambiado en los mercados, en los espacios sociales, diría Bourdieu. Ahí intercambiamos nuestro capital y ahí convivimos instituciones y sujetos. Lo que yo planteo es que todos, nuestras generaciones, hemos interiorizado lo que diríamos esta razón de razones, norma de normas, que nos estructura como individuos que estamos dispuestos a competir, no intercambiar, como en un momento dado dijo Adam Smith, sino competir, porque esa es nuestra razón. Y así planteo algo que sin duda ha generado bastantes discusiones en distintos foros que he presentado el libro. Todos somos sujetos neoliberales, porque hemos interiorizado la acumulación de capital como razón de ser, más y más conocimiento, porque hemos interiorizado que esto se debe llevar a la competencia como algo natural. Y por eso planteo que... somos empresarios de nosotros mismos, doctor. Así es, somos emprendedores y hemos caído en lo que bien dice Byung-Chul Han. Estamos perdiendo adelante, doctor. Una sociedad de rendimiento, una sociedad, digamos, del cansancio, es acumular capital, porque introduce, y tú lo recuerdas bien, cómo surge esta enorme tensión de volvernos emprendedores de nosotros mismos. Todos podemos ser emprendedores, y viene esta narrativa muy sugestiva que todos podemos tener un garage para hacer el Steve Jobs, o todos podemos inventar
Microsoft, esta noción de que estos individuos es algo, digamos, paradigma de cómo debemos ser todos. Eso es lo que plantea el libro. Oye, o que el TikTok nos vuelve a todos periodistas, o que una laptop convierte a todos en investigadores universitarios. Y bueno, pues, tener la computadora ayuda mucho. Pero es interesantísimo cómo planteas, doctor, el tema del hábitus, que tiende efectivamente no solo a garantizar una reproducción, sino a, digamos, buscar esta conformidad en las prácticas y vivirlo ya como si fuera nuestra propia realidad. Yo no sé si esto tiene que ver más con la biología o con la cultura del ser humano, de tenerte que adaptar a un mundo en el cual pues, esos valores son los que imperan, y tendemos efectivamente como seres vivos y como seres sociales a pues tratar de armonizarnos, de adaptarnos a ese mundo que nos ofrece esos estímulos. De volvernos sujetos que podamos, digamos, intercambiar nuestro capital humano, nuestros conocimientos en los espacios sociales, como dice Bourdieu, en los mercados, asumiendo que es la competencia. Y por eso lo que plantea el libro es que el neoliberalismo no es una propuesta económica, es una razón de razones, una norma que norma y estructura a cada uno de nosotros, y que lo ha hecho de la manera que nosotros subconscientemente, inconscientemente, hemos interiorizado estos valores y le hemos dado pues la enorme potencia de que así debemos vivir, compitiendo y acumulando capitales. Y déjame resumir en algo que se ha dicho en muchos de esos escritores y intelectuales que yo he leído. La frase que resume esta noción de que debemos acumular capital y que todo es posible es la gran frase de Obama: Yes, we can. El exceso de positividad. Podemos hacer todo. Todo es cuestión que tengamos, digamos, el deseo, porque en el fondo todos podemos acumular de la misma manera capital. Y ahí es sin duda la construcción de este que yo llamo el sujeto neoliberal y el enorme reforzamiento que hicieron los programas de transferencias condicionadas a llevarnos a que todo es acumular más y más capital. Y eso significaba o significa desarrollo humano. Y en ese sentido es lo que plantea este libro, que te agradezco mucho el comentario. Que es una tesis doctoral originalmente, esta exacerbación del homo económicos frente al políticos. Me gustó mucho, está escrito además en un tono que creo que mucha gente puede disfrutar, no solo es un tema de especialistas, y creo que le has dado efectivamente al clavo, has visto algo que los demás no habían visto. Eso es la originalidad del pensamiento, y te agradezco mucho que hayas, doctor, estado esta noche con nosotros. Leonardo, siempre es un gusto estar contigo y tu auditorio. Que tengas un gran año. Un abrazo con todo el afecto. Lo mejor, neoliberalismo, hábitus y cuestión social, que publicó Turner, está ya disponible en librerías hoy para fortuna nuestra. Su autor conversando con usted. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Saludo muy cariñoso a la profesora María Pía Lamberti. Hasta el lunes.